buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba para la conferencia de la doctora y profesora doña Amelia de Paz, titulada La Almoneda del Inca Garcilaso. Hace menos de un año que nos dábamos cita en este mismo lugar para comenzar el Foro Osio y a través de ese cauce el Cabildo Catedral de Córdoba apostó por la divulgación y estima de nuestro patrimonio cultural. Dicho acto se inició con una conferencia del cardenal Robert Sarat. Posteriormente se continuó con la disertación sobre Fernando III el Santo a cargo de la doctora doña Gloria Lora. Y a lo largo de ese año se incorporaron un sinfín de actividades culturales como conciertos o exposiciones. Tras este inicio positivo, el Foro Osio desea proseguir en su andadura y disfrutar de una conferencia a cargo de la humanista y filóloga doña Amelia de Paz. Esta primera conferencia inaugural iniciará un ciclo que se desarrollará en otros espacios como la Casa Góngora o el Archivo Histórico Provincial. Con estas iniciativas se constituye un perfecto soporte académico para la exposición Príncipes de las Letras, que permanecerá en este conjunto monumental hasta el 12 de julio próximo. En este caso, la almoneda del Inca Garcilaso va a suponer el conocimiento de este importante hallazgo documental que la propia doña Amelia de Paz ha realizado en el transcurso de sus investigaciones en este archivo catedralicio. Dicho documento será expuesto por vez primera en la muestra que hoy inauguramos. Con este hallazgo de la doctora se nos ofrece una nueva perspectiva de la figura del Inca Garcilaso y se pone de manifiesto la relevancia de los fondos que son custodiados en este archivo de nuestra institución, con lo cual se nos revela una vez más que este lugar no solo es una catedral, sino un monumento singular y un espacio que cultiva la cultura. Esta conferencia además pone a la luz de todo el deseo de colaboración entre diversas instituciones como la manera más provechosa de optimizar recursos y esfuerzos en bien de la sociedad a la que nos debemos y debemos servir todos. No quiero extenderme más en mi presentación. Tiene la palabra el profesor don Joaquín Roses, quien nos presentará a nuestra conferenciante. Muchas gracias. Ahora, sí, se había trabado el cable. Buenas tardes, soy Luis Palacio, el comisario de la exposición junto con Joaquín Roses de Príncipe de las Letras. Estaba previsto este orden de intervenciones y, bueno, pues estamos en casa del señor presidente del DEAN, presidente del Cabildo, y con mucho gusto, pues, para nosotros como institución, Instituto Nauta, significa el refuerzo de las relaciones que tenemos establecidas con el Cabildo de tiempo atrás, de 2016, en la que se nos encargó el desarrollo de la exposición temática sobre los 400 años del Inca Garcilaso de la Vega. Así que, con el visto bueno del DEAN presidente don Manuel Pérez Moya, pues inicio mi pequeña intervención. Señor presidente del Cabildo, don Manuel Pérez Moya, el resto de autoridades y público asistente a este acto previo a la inauguración oficial de la exposición Príncipe de las Letras. Bienvenidos todos. En esta fecha de 12 de abril, muy simbólica, en lo referente a la biografía del Inca Garcilaso de la Vega, tal día como hoy, pero de hace 479 años, nacía en el Cusco el Inca Garcilaso de la Vega, motivo junto a Luis de Góngora de esta exposición que veremos a continuación. Como comisario de la muestra y representante del Instituto Nauta, quiero agradecer efusivamente a cuantas personas e instituciones han contribuido al desarrollo de esta puesta en escena de la muestra Príncipe de las Letras. Especialmente agradecido al Cabildo Catedral de Córdoba, como he referido anteriormente, por depositar nuevamente su confianza en nuestra institución, lo cual nos llena de absoluta satisfacción profesional y supone un mayor reto a nivel de responsabilidad. Por supuesto, agradecer el apoyo expreso de Marca España y de la Embajada del Perú, así como de las instituciones que colaboran en el desarrollo de esta muestra expositiva.
Ayuntamiento, Diputación y Universidad de Córdoba, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Archivo Histórico Provincial y de la propia Biblioteca Provincial, Ayuntamiento de Montilla a través de su Fundación Manuel Ruiz Luque, Fundación Bastel y Obra Social La Caixa. A todos, gracias por su apuesta decidida por esta exposición Príncipe de las Letras. Agradecimiento especial al catedrático Joaquín Roser, director de la Cátedra Góngora, cuyo método de trabajo de alto nivel de exigencia y rigor académico ha supuesto un reto diario que creemos será fruto y reflejo del resultado final de esta muestra expositiva. Y concluyo esperando sinceramente que todo el programa previsto, expositivos y conferencias complementarias, resulte del agrado e interés de todos los presentes y futuros visitantes. Le cedo la palabra en este caso a Joaquín Roser. Muchas gracias. Señor deán, distinguidas autoridades, amigos, yo voy directamente a presentar a Amelia de Paz y tengo el honor de presentar a una de las investigadoras más serias y sensatas que conozco. En esta época de frivolidad y decadencia se publica mucho, y lo que se publica, con gran dolor para los árboles y para los lectores, no siempre está bien argumentado ni bien escrito. Casi toda esa baratija terminará arrojada al abismo del olvido. Estoy seguro de que eso no sucederá con los trabajos de Amelia, cuya prudencia, profundidad y rigor históricos son ya un modelo para todos y lo seguirán siendo, yo me atrevo a decir, que por muchos siglos. El currículum de nuestra invitada es meditado y prudente, innovador y sagaz, irreverente y libre. Ella no se somete a servidumbres burocráticas, salvo la hermosa costumbre de amar la docencia y la literatura día tras día. Aunque ha escrito páginas inolvidables sobre la literatura del siglo XX, sus ediciones y estudios de Domenchina son referencia inexcusable, Amelia de Paz lleva casi toda su vida estudiando a Góngora, sin prisa, pero con paso firme. Me limitaré a enumerar, y solo las enumero porque ella misma me pide que sea breve para darle el protagonismo que merece, así que me limitaré a enumerar algunas de sus proezas. Colaborar con Antonio Carreira en la monumental edición crítica en 4 tomos de los romances de Don Luis. Cotejar todos los manuscritos que incluían el Polifemo y anotar sus variantes. Desmontar, aunque la opinión pública parece desconocerlo todavía, esa patraña del enfrentamiento entre Góngora y Quevedo. Avisarnos de que el manuscrito Chacón no es sagrado, sobre todo en lo que se refiere a las fechas de datación de los poemas. Combatir el bulo de un Góngora anacrónicamente romántico, componiendo sus grandes poemas en el pretendido paraíso de la huerta de Don Marcos. Estudiar con finura las cuentas de Góngora en su etapa madrileña, no mediante especulaciones o conjeturas, sino a partir de un valioso documento, un documento notarial rescatado del Archivo de Protocolos de Córdoba. Hallar, sin hacer ruido, un autógrafo de Góngora. Tenemos muy pocos. Hallarlo en unos papeles de la Inquisición de 1597, lo que derivaría en su libro Todo es de oídas. Publicar las 70 y tantas actas que Góngora levantó como secretario del Cabildo, hoy que estamos aquí, merece que lo recordemos. Descubrir y publicar el testamento de Cristóbal de Heredia, administrador del poeta, un documento que proyecta una pequeña película sobre la Córdoba del siglo XVII. Presentar en la Cátedra Góngora, gracias por ello, su estudio sobre el censo de 1607, en que se reconstruye todo un barrio, el barrio que rodea a esta mezquita catedral, el de Góngora, con la mención además de los nombres de sus vecinos, oficios y domicilios. Y todo esto lo ha hecho Amelia de Paz sin ir levantando la nariz entre los adormecidos especialistas en Góngora, robotizados aficionados a los congresos egolátricos. Todo esto lo ha hecho sin tener como modelos a esos investigadores, muchos de ellos universitarios, sobre Góngora, cuyas investigaciones no cambian nada
son un círculo vicioso, a diferencia de las de Amelia. No. Ella lo ha hecho enfrentándose al canicular agosto cordobés durante muchos años, más de una década, si no recuerdo mal. Enfrentándose en julio y agosto al calor de Córdoba, refugiada en su propio paraíso, en el paraíso de sus archivos, y sin dejar de dar ni una clase a sus queridos alumnos de instituto. Todo ello la convierte en la persona más autorizada y capacitada para elaborar la definitiva biografía de Góngora, que renovará la ya muy antigua 1925 de Miguel Artigas. De todo ello ofrece una muestra en su artículo Vida de poeta, que es una de las aportaciones fundamentales del catálogo de la exposición Góngora, la estrella inextinguible, exposición que se celebró en la Biblioteca Nacional de España en el año 2012. En la actualidad, como digo, sin levantar la voz ni la nariz, sin vanagloriarse de estar en ninguna capital del gongorismo que no sea Córdoba, prepara la antología Soledades, Polifemo y otros poemas para la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Pero qué gran fortuna. En este camino, como un paseante distraído, se ha cruzado el Inca Garcilaso, medio primo de Góngora, del que va a hablarnos ahora mismo. Bienvenida otra vez a tu casa, a Córdoba, a la Cátedra Góngora, a tu querido archivo capitular que tienes enfrente, princesa del gongorismo, Amelia de Paz. Muchísimas gracias, Joaquín. Rima y Cuyaiki. Ilustrísimo señor deán, presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, señor director de la Cátedra Luis de Góngora, señor responsable cultural del Instituto Nauta, respetables autoridades, distinguido público. Entre los regalos que debo a Góngora, que no son pocos, señalaré desde hoy con piedra blanca este día en que, gracias a la magnanimidad, fuera de toda mesura, de los organizadores, tengo el gusto y el inmenso honor de comparecer ante ustedes aquí, junto al lucernario de Al-Hakam II, rodeados de aleyas que nos exhortan a meditar acerca de la creación divina y a pronunciar las palabras pertinentes. Las mías, intimidadas, palidecen en presencia de esta fábrica ilustre donde la labor vence en mil partes a la materia y el arte a la naturaleza, por decirlo con hipérbole gongorina. No puedo menos de apelar repetidamente a Góngora. Y es que nos hallamos en el punto más gongorino del planeta. La que tengo a mi espalda fue, como saben, la zona más noble de la catedral hasta 1607, cuando se inauguró el crucero. Aquí estaba hasta ese momento la capilla mayor. La lápida sepulcral en bronce que queda a su derecha es la de don Íñigo Manrique, fallecido en 1496, el obispo responsable del trazado gótico de este espacio, que cuando vino a Córdoba se trajo consigo como secretario a un hermano de la bisabuela de Góngora, Alonso González de Falces, a quien la familia le debe el ingreso en el Cabildo. Góngora sirvió como racionero en activo hasta 1611, en que nombró coadjutor. Así pues, fue uno de los capitulares que vieron mudar las sillas al coro nuevo y que estrenaron la flamante capilla mayor después de casi 9 décadas de obras y parones. Pero en ella solo ofició sus últimos 4 años. Todo su ministerio anterior transcurrió en esta área. Aquí cumplió con la liturgia de las horas durante más de 2 decenios, los centrales de su existencia. Aquí, a buen seguro, entre tercias y vísperas, saltó la chispa de más de uno de sus versos. Estos fustes rosados y azules, junto con los de la capilla de San Clemente, donde se celebraban los cabildos, son los que más ha mirado y tocado el poeta. Ellos saben de don Luis mucho de lo que nosotros ignoramos. A Góngora todo este mundo le vino dado por un determinismo tan inexorable casi como el de la naturaleza. Él solo tuvo que dejarse llevar desde su cuna, presumiblemente a 300 metros de aquí, en su casa familiar de la calle de las Pavas, hasta el coro de la catedral, y de aquí hasta ahí, la capilla de San Bartolomé, donde está lo que queda de él y de los suyos. Estos pocos pasos que dista su vida temporal de la eterna, los anduvo sobre las huellas de su tío materno Francisco de Góngora,
Después le tocaría repetir el recorrido a su propio sobrino Saavedra, como un día sigue a otro. Pero aunque Góngora forme parte del aire poblado de reminiscencias que se respira en este lugar, no es su caso el que ahora nos ocupa. Quien nos ha traído aquí esta tarde es otro insigne morador de esta casa, al que la misma fuerza de la sangre le deparó un destino bastante más incierto. 24 de abril de 1616. El hijo del aventurero español y de la India peruana, Garcilaso Inca de la Vega, ha muerto a los 77 años de edad. Ni jueves, ni París, ni otoño, ni aguaceros. Era domingo, Córdoba, las casas próximas a la plaza de la Judería donde a la sazón habitaba, y la primavera estaba siendo tan seca y era tal la necesidad de agua que a las oraciones en la misa mayor y en las del punto por la lluvia y la salud de la ciudad, el 10 de abril se había sumado a petición de los labradores la medida extraordinaria de traer la imagen de la Virgen de Villaviciosa en procesión hasta aquí y dedicarle un novenario. Por iniciativa del Ayuntamiento se acuerda procesionar también las reliquias de los santos mártires desde la iglesia de San Pedro hasta esta. En otros lugares de España encontramos disposiciones parecidas por esas fechas. Los dietarios valencianos pintan panoramas extremos, con el lecho del Turia convertido en una rambla seca, y aseguran que nadie recordaba una sequía tan pertinaz como la de aquel abril de 1616. Aún así, no fue la vertiente mediterránea peninsular la más castigada, sino la atlántica, y en particular la meseta. El Pisuerga era un secarral por Valladolid, el Manzanares se lo había bebido un asno. Y lo peor estaba por venir, al menos en Andalucía. Entre estos muros, la acuciante situación ocupa con especial celo al Tribunal de Cabeza de Rentas y a los diputados encargados de los cortijos, porque la cosecha peligra. Las resoluciones para paliar la escasez de trigo, así como la subida de los precios, suscitan menor consenso entre los cabildos civil y eclesiástico que las rogativas pro pluvia. Pero a despecho de las inclemencias, la vida sigue su curso, con su ir y venir de gentes por estas galerías que son el corazón de la ciudad. Los corrillos, los cánticos, las misas simultáneas, el olor a cera, las lámparas de aceite con su luz mortecina, el polvo que levantan los constantes trabajos de albañilería, el frío de estas piedras, las campanas, el perrero que no da abasto. Cada cual con sus afanes, mayores o menores. Un capellán de la veintena ha pedido licencia de 12 días para ir a su tierra. Un músico, Juan de Riscos, aspira a la titularidad del magisterio de capilla, que ya ejerce interinamente, pero cuya provisión colea desde el fallecimiento del maestro Durán en enero del año anterior. Un ministril quiere un aumento de salario. El convento de San José de Carmelitas Descalzos solicita 50 ducados para promover la canonización de la Madre Teresa de Jesús. A la vez, el cabildo debe resolver si conviene sacar de estatuto las casas en que vive el deán, si los 1000 ducados que dejó el difunto Juan de Mora para el banco del retablo del altar mayor se aplicarán para acabar la torre, si se prorrogan los edictos para cubrir la capellanía de San Acacio, puesto que no se ha presentado ningún opositor. Y Mardones, el obispo, está en cama, enfermo y casi nonagenario, aunque no pierde de vista el destino de la media ración vacante por la muerte de Matías de Castillejo en marzo, ni tampoco el negocio de Riscos. Mardones ha redimido todos sus censos y donado una cuantiosa suma de dinero a la obra y fábrica de la catedral. En reconocimiento, el cabildo le ofrece fiestas vitalicias, aniversarios y memorias, y que elija el sitio que prefiera para su sepultura, en la capilla mayor nueva, el coro o el entrecoro. No es Mardones el único que está ordenando sus asuntos póstumos. Garcilaso había atestado el 18 de abril. Desde su lecho, impedido ya para firmar, dispone un entierro llano, sin pompa alguna, en la capilla que posee en la iglesia desde 4 años atrás, la de las ánimas, así como las misas y limosnas de rigor, las gratificaciones a sus allegados, la manumisión de la esclava Marina de Córdoba para permitirle hacer todo aquello que toda persona libre puede y debe hacer. Nombra albaceas, de los cuales el licenciado Andrés Fernández de Bonilla, racionero de esta catedral, será quien veamos tomar las iniciativas.
Los otros son el 24 don Francisco de Corral y un mercader. Más adelante añadirá el canónigo Manuel Cortés de Mesa, ocupado en esos días en las rogativas y el traslado de la Virgen. Anuncia Garcilaso un memorial con más precisiones firmado de su mano o por Bonilla. Enumera los censos que posee. Pero es la administración de la Capilla de las Ánimas, que yo he reedificado, su mayor inquietud. No hay nada de relleno en el testamento de un hombre del siglo XVII, ni siquiera las fórmulas aparentemente estereotipadas. Pocos escritos condensan con tanto vigor y concreción, con tanta consecuencia, la mentalidad de una época sumamente instructiva en que la certeza de la muerte todo lo imbuye. Y no hay dos testamentos iguales, por más que respondan a un patrón cultural y jurídico. Morir es el acto intransferible por excelencia. En ese ajuste final de cuentas con el mundo, cada cual da la medida de lo que es. El saldo de una vida, afectos, remembranzas, hacienda, cicatrices, se trueca en voluntades personales últimas. Soy indio cristiano católico por la infinita misericordia, es lo que de sí mismo había dicho el Inca que era. Llegada la hora de la verdad definitiva, nada parece importarle tanto como garantizar la legitimidad de su existir. De ahí la profusión de codicilios en los días inmediatos, nada menos que 5 en 96 horas, las rectificaciones en las mandas, la insistencia, las fluctuaciones, la puntillosidad obsesiva. El primero es del 19 de abril, el mismo día que en Madrid Cervantes, puesto ya también el pie en el estribo, se despide de este mundo, a lo Cervantes, en el Persiles. Adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Entre tanto, el Inca moribundo, el resentido de las cartas a Juan Franco, que de buena gana se hubiera vuelto al Cuzco hace mucho, solo espera ser enterrado en la Catedral de Córdoba y no deja de rumiar los pormenores del patronazgo de su capilla, que ofrece al cabildo, quién debe enterrarse en ella y quién no, el nombramiento de sacristán. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan. El miércoles 20 está fechado el segundo codicilo y otros 2 el 21, uno más el 22 de abril para dejarlo todo bien atado. Del propio 22 es el memorial manuscrito por Bonilla, que se valida el martes 26, una vez fallecido Garcilaso y celebradas sus exequias. Ese mismo día 26 empieza a hacerse el inventario de sus bienes, que se prosigue y concluye el 29. Unas semanas más tarde, el 18 de mayo, se completará con la relación de sus censos y otras escrituras. Aunque existe cierta controversia, creo que no hay motivo para dudar de que la muerte del Inca se produjera el día que registra el libro de difuntos de la parroquia del Sagrario, es decir, el 24 de abril. Ni la lauda colocada varios años después en su enterramiento, según la cual murió el 22, ni el encabezado del inventario de bienes del 26 de abril, que menciona que hacía 3 días que Garcilaso había fallecido, lo que tomado al pie de la letra nos llevaría al 23, tienen el valor probatorio de un atestado de defunción, impecable además este último, sin ningún tipo de enmienda o defecto, donde el 24 incluso aparece en letra y no en cifras. Solo la fecha del 24 está respaldada por un testimonio concluyente. El de la inscripción funeraria de la Capilla de las Ánimas, por su propia naturaleza, no lo es. No constituye una fuente de primera mano, sino que es 6 años posterior al deceso y carece de cualquier refrendo legal. La referencia cronológica del inventario sí forma parte, en cambio, de un documento fehaciente, un protocolo notarial, muy próximo física y temporalmente al hecho y directamente vinculado con él. Sin embargo, la aparición de la frase «atento que ha 3 días que el dicho Garcilaso de la Vega falleció», en una escritura de esta índole, o sea, un asiento de bienes, tiene un significado circunstancial, es un considerando, cuyo sentido jurídico no es otro que ratificar que el testador cuyo inventario se va a ejecutar es efectivamente un difunto y por tanto se puede proceder al recuento post-mortem de sus propiedades y que el obito ha tenido lugar dentro del margen temporal que el derecho establecía para iniciar tal procedimiento. Por eso no se determina la fecha de forma absoluta, murió tal día, sino en relación con aquella en que se emite el documento, a 3 días que falleció. Expresión que, dicho sea de paso, tampoco conviene tomar demasiado literalmente en el siglo del poco más o menos,
si es que no obedece a un cómputo inclusivo. En suma, no es la finalidad de un inventario atestiguar la fecha de una defunción, para eso ya está la propia partida de defunción. Y en el caso del Inca, afortunadamente, la tenemos. En lo que sé, el testamento, 4 de los 5 codicilos, el memorial y el inventario de los enseres que poseía Garcilaso al morir son de dominio público desde 1908. Fue Manuel González de la Rosa quien lo sacó a la luz en un número de la revista del Instituto Histórico del Perú, tan memorable por este acopio documental como por el apasionado trabajo, también suyo, que ocupaba las páginas siguientes, donde prendió una mecha de largo alcance al asegurar que los comentarios reales constituían un fraude, porque Garcilaso había plagiado en ellos la réplica del padre Blas Valera a Pedro Sarmiento de Gamboa. Polémica ya bastante pasada de rosca, como todos ustedes saben, pero que conserva su frescura entre las guardas de esa vetusta publicación. Por lo que atañe al testamento y anejos, sorprende que el archivero cordobés que se los había proporcionado, Ricardo Gómez Sánchez, no le suministrase también el codicilo que faltaba, el segundo de los 2 emitidos el día 21, o sea, el cuarto de la serie, y sobre todo la continuación del inventario de bienes realizada el 29 de abril, que incluía nada menos que el contenido de la biblioteca del Inca. El codicilo puede que se le escapara al señor Gómez en el protocolo notarial, pues está 250 y tantos folios antes que el testamento. Pero el segundo inventario aparece poco después que el primero. El legajo, recién restaurado, se exhibe en una de las vitrinas de la exposición por cortesía del Archivo Histórico Provincial. No dejen de verlo si no lo conocen. Viene del oficio 29, la escribanía de Gonzalo Fernández de Córdoba, ese oficio 29 que tanto queremos los gongoristas. Para remediar el menoscabo documental, pensemos piadosamente que fue despiste y no escamoteo, hubo que aguardar 3 lustros más, a que llegara José de la Torre y del Cerro, el desfacedor de entuertos archivísticos. A él, que los puso en circulación en 1935, le debemos no solo el inventario de los libros y el codicilo extraviado, sino además un sinfín de escrituras notariales y parroquiales que recorren toda la etapa cordobesa del Inca, algunas ya anticipadas por Rafael Ramírez de Arellano, y nueva transcripción de las que hemos mencionado. Lo que ignorábamos, y bien cerca que lo teníamos, pues el testimonio estaba ahí, al otro lado de esa puerta, en el archivo de la catedral, era lo ocurrido el sábado 30 de abril de 1616, es decir, un día después de haberse concluido el inventario. Pero antes de entrar en ello, permítanme que les confiese que nunca imaginé tener ocasión de dar públicamente las gracias en la catedral al canónigo archivero bibliotecario emérito don Manuel Nieto Cumplido. Gracias por la generosidad con que nos franqueó a Sergio Rodríguez Lorenzo y a mí las maravillas del archivo y de su saber, por el afecto con que nos acogió verano tras verano, por honrarnos con su amistad. Sin la fabulosa tarea desarrollada por don Manuel Nieto en el archivo durante más de 40 años, sin la organización racional que ha sabido dar a esos fondos, difícilmente estaríamos aquí. Mi gratitud también a todos los miembros del archivo, amigos muy añorados en las asperezas de la corte. Y muchas gracias al actual canónigo archivero, don Manuel Montilla, que en cuanto se le pidió tuvo a bien facilitar a los comisarios de la exposición el documento del que ahora paso a hablarles. Gracias asimismo a doña María Dolores Zafra y a don Alberto Estevez por la diligencia con que tramitaron el préstamo. En una de las cláusulas de su testamento, el Inca había establecido que se vendieran sus cosas para financiar las mandas. Así, el 30 de abril, Bonilla, como albacea, se apresura a solicitar al alcalde ordinario Luis Abarca pública almoneda de tales bienes porque se van deteriorando y menoscabando, según la fórmula al uso, que no pocas veces respondería a la realidad. Pues bien, es justamente el registro original completo de esa almoneda, por asombroso que resulte, el documento que ha aparecido en el archivo. Como apreciador de los bienes muebles, se nombra a un Pedro Maldonado, de 44 años, cuya homonimia y similitud de edad con el jesuita sevillano que le proporcionó a Garcilaso los papeles rotos de Blas Valera, discúlpenme que soslaye aquí porque nos desviaría irreparablemente. El 1 de mayo, Maldonado jura y ejecuta su cometido. Ese mismo día acuden a la que había sido la última vivienda del Inca sus testamentarios Corral, Mesa y el propio Bonilla. Allí están las cosas que fueron del Inca, con esa aura que adquieren los objetos a la muerte de sus poseedores. Allí están sus criados y familiares, entre ellos Francisco Sevillano,
encargado de cuidarlas. En presencia del notario y 2 testigos, los albaceas ordenan a Martín Solano, pregonero, vocear a altas voces delante de mucha gente los enseres domésticos y adjudicarlos al mejor postor. El jueves 5 le toca el turno a la biblioteca. La tasación recae en este caso en Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez es el mercader de libros al que Valdenebro y Cisneros supone que le había traspasado el negocio de venta a Lucía de Legui, la viuda de Andrés Barrera. En su casa se vendió el primero que ésta imprimió, en 1603, que no es otro que el inenarrable poemón en octavas que el escribano real Andrés López de Robles había compuesto a los estragos que la peste venía ocasionando en Córdoba desde principios de siglo, y cuyos 9 cantos debieron de dejar a la peste sin ánimos de volver a asomar por estos pagos. Librero y editora están, pues, relacionados entre sí, y ambos muy estrechamente con el Inca. El uno puso precio a su biblioteca póstuma, a saber cuántos de sus libros los habría adquirido Garcilaso en su propia librería. La viuda de Andrés Barrera es a su vez quien a los pocos meses de fallecer el Inca asumirá la publicación de la segunda parte de los comentarios reales o historia general del Perú, bajo advocación inmaculista a tenor de los tiempos. Algún ejemplar de esta obra presenta en la portada fecha todavía de 1616. La impresión se efectuó a instancias del Cabildo de la Catedral, según podrán ver en el acta capitular de octubre de ese año que se muestra en otro de los expositores. Ni que decir tiene que conocer el destino de las pertenencias de un hombre del siglo XVII no constituye precisamente el pan de todos los días. Ni siquiera saber cuáles fueran aquellas lo es. Subastar los bienes del difunto no era inusual en un mundo materialmente tan escaso, en que nada se desechaba, y donde sufragar honras fúnebres y misas a perpetuidad era prioritario. Desde el nuestro, abarrotado y descreído, cuesta imaginar las condiciones de vida y de muerte de entonces y lo que se miraba por el cachivache para nosotros más insignificante. A menudo, sobre todo en los epistolarios, se encuentran en la época referencias a la almoneda de tal o cual fallecido, en especial si fue personaje de cierta alcurnia. Pero de eso a que se conserve la minuta original hay un buen trecho. Todos recordamos, por su excepcionalidad, la almoneda de don Rodrigo Calderón o la de Carlos I de Inglaterra, macabras y colosales ambas. La almoneda del siglo se ha llamado a la segunda. La del Inca es modesta, aunque una mina de noticias que enriquece extraordinariamente lo que ya sabíamos o creíamos saber por el inventario de sus bienes. Si este último contribuyó a perfilar las sinuosidades de su estatus social, a reconstruir, en unión con otros, la cultura material de la Córdoba del 600 y sobre todo nos introdujo en su biblioteca, la almoneda ha venido a poner y quitar en ese saldo. Para la historia de los precios y el conocimiento del entorno humano del escritor supone un valor añadido, una suma. El caso de los libros es distinto. Ahí la aportación de la almoneda es más decisiva y trascendente, también más delicada, porque en ocasiones implica restar, desmontar ideas que vienen circulando desde hace al menos 70 años, no pocas ya petrificadas en creencias. Y esto, como diría Cervantes, es majar en hierro frío. A la biblioteca del Inca consagró sus vigilias desde su juventud José Durán. El estudio que publicó en 1948, justo hace 7 decenios, en la naciente Nueva Revista de Filología Hispánica del Colegio de México, se convirtió con razón en vademecum de garcilasistas a pesar de los escasos 23 años que contaba el autor. Consistía, como saben, en un encomiable intento de identificar cada uno de los libros recogidos en el inventario de bienes del Inca. Durán compensó su inexperiencia con notes dotables, buenos repertorios bibliográficos a mano, mejores maestros, honestidad intelectual, entusiasmo y una gran devoción por Garcilaso. Esta última lo movería más adelante a empresas mayores, como la de reconstruir físicamente tal biblioteca adquiriendo ejemplares de cada uno de los títulos. El temprano interés de Durán por los libros del Inca no iba a ser, por tanto, flor de un día. Su artículo fue de inmediato apostillado desde Florencia por 2 filólogos insignes, Bruno Migliorini y Leonardo Olsky, en tiempos en que nada estaba al alcance de una tecla. Pero en lo sustancial ha seguido siendo el que era hasta hoy.
Para apreciar las dificultades que tuvo que afrontar Durán y el mérito de sus aciertos, solo que hay que hacer un pequeño esfuerzo de imaginación y ponerse en el lugar de los albaceas de Garcilaso en el momento de redactar el listado. Delante, la montaña de libros por inventariar, y apenas unas horas para hacerlo. Ninguno de ellos es un perito bibliógrafo, aunque Bonilla es licenciado y hombre culto, con una espléndida biblioteca él mismo, un 24, 2 prebendados, un escribano del número que tiene por más suya la lengua latina que los alemanes la persa o la egipcia. Ninguno tiene un máster en biblioteconomía, ni la clasificación decimal universal en la cabeza. Ninguno está pensando en los garcilasistas del futuro. No se trata de hacer un catálogo para la posteridad. Lo que se quiere es levantar un registro somero que permita individualizar cada volumen y que dé cuenta de todos. Basta con cualquier palabra o sintagma clave tomados del título, hagan o no referencia al autor, sin pretensiones de literalidad, elegidos a veces por su relieve tipográfico, a menudo traducidos o semitraducidos. Nunca el lugar o el año de publicación. El procedimiento exacto lo desconocemos. ¿Quién es quien dicta el amanuense? Si se van turnando, si la secuencia de los ítems responde a la ordenación aproximada que tuviera la biblioteca, como parece, la fidelidad con que el escribano o su pasante recogen lo dicho. No sabemos los errores que pueden haberse deslizado después al poner en limpio el borrador. Y ese, inestimable a pesar de todo, es el único testimonio de que dispuso Durán. La Almoneda nos sitúa en una posición filológicamente muy ventajosa. También se pergeñó deprisa, aunque quizá con más soltura que el inventario si en las descripciones participó el librero. En este caso, el objetivo era anotar el precio de cada volumen y poder saber luego cuáles se habían vendido y a quién, cuáles no, y el montante total. Obra efímera, en suma, con una función meramente práctica y pasajera, que no fue concebida para llegar hasta nosotros 400 años después. Pero gracias a ella contamos ahora no con uno, sino con 3 registros distintos. El susodicho protocolo notarial, del que hay un duplicado en la Almoneda, aunque no presenta variantes, la tasación y el remate de los libros, este último, el más telegráfico de los 3, escrito y firmado por Sevillano con hermosa letra. Lo determinativo no es que se haya triplicado el número de testimonios, sino que ninguno parece copiar de los otros. Así pues, son 3 fuentes independientes para reconstruir un mismo arquetipo. Sin duda lo tenemos mucho más fácil que Durán. Combinando la información que suministran las 3, no sin cierto encaje de bolillos, son más los elementos para reconocer las obras. Estamos en condiciones de suplir algunas de las inexactitudes y ambigüedades que se produjeron en la redacción del inventario. También varios malentendidos de los transcriptores y falsas lecturas. Aún así, subsisten dudas, hay descuadres entre inventario y Almoneda, repeticiones anómalas de títulos, el repertorio, en suma, de errores típicos a que estamos habituados los filólogos y un campo abonado para cultivar el vicio. Pondré aquí solo algunos ejemplos. El de Miser Ludovico del inventario no es, como sugiere Durán, el itinerario del venerable varón Miser Luis Patricio Romano, del viajero boloñés y peregrino a la Meca Ludovico de Bartema, sino la Mirtia de Lodovico Paterno, el nuevo Petrarca. Los secretos naturales no son la fisonomía del naturalista valenciano Jerónimo Cortés ni el tratado de Raimundo Lulio, sino los incomparables secretos del reverendo don Alejo Piamontés. El Vitruvio que poseyó el Inca no era la traducción castellana de Miguel de Urrea, sino la edición de Filandro en latín. El razonamiento del toscano en modo alguno corresponde a los ragionamenti del Salaz Pietro Aretino, sino que son los mucho más sosos y concienzudos ragionamenti de la lingua toscana de Bernardín Tomitano, Venecia 1545. El autor de varias antigüedades no es Bernardo de Aldrete, sino traducción algo relajada de los Antiquitatum Guariarum Autores. Si en algún momento poseyó el Inca las varias antigüedades de España, África y otras provincias de Aldrete, publicadas en Amberes solo 2 años antes, 1614, no estaban en su biblioteca póstuma. Que el libro de Quicoltura hubiera de ser de avicultura, en vez de la agricultura de Gabriel Alonso de Herrera,
y un cuadernillo del rezado de Córdoba se transmutara en Antón de Montoro, el descocado ropero de Córdoba, no son en fin más que cantadas memorables, inducidas por maestros muy ilustres, a las que el bisoño Durán se dejó arrastrar con docilidad filial. Pero aunque tales equivocaciones y otras semejantes con toda su buena voluntad hayan distorsionado la composición de la biblioteca del Inca, no son sin embargo las más graves. El error que trajo peores consecuencias fue interpretar que Italianos fuera un título y no un epígrafe que engloba a los posteriores, lo cual desencadenó una serie de conjeturas peregrinas en las entradas subsiguientes, al no tenerse en cuenta que solo podía tratarse de obras en esa lengua. En algunas es más evidente que en otras. Así, por ejemplo, la historia de Heliodoro, de los Itiopos, Noitropos, como se ha transcrito, es naturalmente la novela de Heliodoro, pero no en español, al igual que otra que ya hay en su biblioteca, sino en toscano, y por tanto en versión de Leonardo Ghini. El número de ediciones italianas que poseía Garcilaso es notablemente mayor del que se pensaba hasta ahora. La nueva fuente nos permite precisar designaciones genéricas. El Ovidio a secas del inventario es el arte de amar. El Tusírides ha de ser alguna de las ediciones de la traducción italiana de Francesco di Soldo Strozzi, pues en la Almoneda aparece una guerra de la Morea que españoliza parte del título del florentino. En otros casos se resuelve la variedad de posibilidades que ofrecía Durán. Los varones ilustres de España son los de Sedeño. De arte de Kendi es la del Brocense. De Regis Institutione es el tratado de Jerónimo Osorio da Fonseca. Convendría seguir el hilo a la presencia de obras del obispo de Silves en la biblioteca de quien publica las suyas en Portugal y comparte inquietudes. También el de Nobilitate figura en ella. Algunos títulos enigmáticos hasta hoy recuperan igualmente su identidad. La irreconocible arte griega es la gramática del flamenco Nicolás Clenardo. Pablos de Valeturini son los Salubria de Tuenda o Aletudini Praecepta del médico bizantino Pablo de Egina. La restitución del calendario ha de ser la explicación, en latín, del gregoriano a cargo del astrónomo bávaro Christoph Schlussel o Christophorus Clavius, el Euclides del siglo XVI. El título Elección de día, con razón lo señala Durán como no identificado, puesto que es el cerco de Dio. En este caso estamos ante un error de transcripción no imputable a José Durán y que ya Rosario Navarro rectificó en su propio cotejo del inventario para la exposición de 2016 La Biblioteca del Inca, que recordarán, se pudo ver en la Biblioteca Nacional y luego aquí en Córdoba, en el Centro de Arte Rafael Botí. Tampoco logró identificar Durán el título del Imperio de la Seda. Es lo que pone en efecto el inventario, pero se trata de un delicioso malentendido acústico de copia y una pequeña lección de fonética cordobesa del siglo XVII, pues en la tasación ese libro aparece como del imperio y de la esfera, y en el remate pasa a ser introducciones del infierno y de la esfera. Con todo el tufillo dantesco de este último enunciado, y aun sabiendo que es una obra en italiano, seguimos sin dar con ella. 29 compradores tuvo la Almoneda. La mitad de ellos adquirió libros. Es probable que estén registrados en el orden en que les fue siendo adjudicada la mercancía. Hubo pujas reñidas. Quien más gastó fue el familiar del Santo Oficio Bartolomé Jiménez de la Pastora, que se dejó casi 1.200 reales en tapices, 5 paños de corte de boscaje y 2 de lampazos, y una escribanía de camino y un frasco. Para que se hagan idea del desembolso, Góngora percibía en esas fechas por sus prebendas unos 1.300 reales al mes. El registro nos permite evocar a partir de los nombres, guillenianamente, la presencia física de las cosas. Una escalera de 9 peldaños, 2 pimenteros dorados hermanos, un reloj con sus pesas, más frascos y frasquillos, alguno de hierro, 4 bolsas, al menos una de ellas vieja, que quiso para sí Bartolomé Ruiz Guerrero por real y medio. Al hallar entre los utensilios unas tijeras, tiseras como entonces se decía, se nos representa aquel pasaje de los comentarios reales donde dice Garcilaso que ya solo por ellas valió la pena que los españoles conquistaran América. Se las llevó por 8 reales Pedro de Mesa. Nadie que se haya asomado al inventario póstumo del anciano Ambrosio de Morales habrá dejado de conmoverse con aquellos 2 jamones apolillados que aparecen entre sus pertenencias.
También el Inca les lega tocinos a los suyos para que se los repartan y las camas donde dormían. Otro mobiliario se vendió en la Almoneda. Una mesa de nogal con su banco de cadena, una segunda más pequeña, 2 bufetes, 5 sillas, un atril de pie y otro de tener cartas, un escabelillo de castaño. Pertrechos que recuerdan sus aficiones venatorias y el pasado ecuestre y de soldado de quien fue un indio nacido en medio del fuego y furor de las cruelísimas guerras civiles de su patria entre armas y caballos y criado en el ejercicio de ellos porque en ella no había entonces otra cosa. Una montera de malla, un morrión, un alfanje, un arcabuz de rueda con 2 gatillos, otra escopeta con su frasco, un montante, una ballesta con gafas y la aljaba. Juan de Lara, cuchillero, consiguió por 3 reales una de las 2 cabezas de venado que se subastaban. El racionero Cristóbal Cortés de Mesa se hizo con una corneta con cordón de seda y un hacha de armas y un portafrasco, unos hierros para fabricar perdigones, unas espuelas. Por sus compras los conoceréis. Adquisiciones sentimentales serían las de Francisco Sevillano, un breviario en 2 cuerpos desvencijado, o la del ministril Juan Chamizo, un estante donde poner los libros y un librito de diálogo de amor. A ambos les había legado Garcilaso sepultura terriza en la nave de la catedral frente a su capilla. Al licenciado Cristóbal de Luque, vecino de Montilla y su apoderado, asimismo muy favorecido en el testamento, lo embargaría igualmente la nostalgia al obtener en la Almoneda un escritorio de pie y una Biblia. Diego de Vargas se quedó con una cruz por 3 reales. Debía de ser buen lector, pues compró además un puñado de libros de contenido sobre todo histórico. Otros se decantaron por las escasas piezas suntuarias que había en la casa. La sortija esmaltada con un diamante por la que pagó 34 ducados el procurador Pedro Fernández de Paredes, una salvilla de plata dorada y un plato de plata grande, el salero de plata dorado que compró a mayores de un juego de tablas y dados el racionero Juan de Amaya. Con un azucarero de plata se encaprichó el abad de Rute, racionero y archivero de esta catedral, finísimo lector del Inca, de Góngora y de todos. Por supuesto, picó también en la biblioteca, hasta 11 veces. Historias de Italia, Francesco Guicciardini, Preceptivas literarias, el brocense Bernardino Danielo, los problemas de Villalobos, que entre otros esparcimientos incluyen una versión del Anfitrión de Plauto, el estudio del doctor Núñez de Oria, Regimiento y aviso de sanidad, que trata de todos los géneros de alimentos y del regimiento de ella, por el que he sabido lo perniciosísima que es la fruta para la salud, la Crónica del Perú, de Pedro Cieza de León. Juan Jerónimo Tinti, el caballerizo mayor de su majestad, napolitano, se hizo con una decena de obras en su lengua natal, entre ellas una orden de andar a caballo, que presumiblemente es el tratado de su paisano Federico Grisone. Las epístolas familiares de Guevara, el Sedeño, un Flavio Josefo y algún otro pasaron a manos del licenciado Diego Belloso de Vargas, natural de Villarrobledo, en el obispado de Cuenca, que con el tiempo llegaría a medio racionero de la catedral y juez de bienes de la Inquisición, el oficio que había ejercido el padre de Góngora. El Tratado de Costero fue, junto con el Arte para servir a Dios de Alonso de Madrid, para Andrés de Torquemada, el hermano del difunto arzobispo de Santiago. En casos como este, las asignaciones de libro parecen haberse producido por lotes. La biblioteca de Garcilaso tenía a su muerte no llegaba a los 200 títulos. 2 centenares de libros caben en 4 baldas de 1 metro. No es, desde luego, la biblioteca de Hernando Colón. Es un corpus instrumental, la librería de un estudioso al que le faltan haciendas de campo y negocios de poblado, que se hace a base de esfuerzo con lo que necesita, que no está en Salamanca, Alcalá de Henares o Bolonia, sino que firma sus obras en Córdoba, en Posadas, en Montilla, pero ojo, en una Montilla sin don Manuel Ruy Luque y su fundación, aunque también en esos lugares tiene acceso a otros fondos como los de los jesuitas. Los libros que posee los trabaja. El Inca es un historiador con prurito científico, que incluye citas literales en sus obras, que aduce fuentes. Su método se trasluce en el ejemplar de la Historia General de las Indias de Francisco López de Gómara, que prodigiosamente se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú con anotaciones de su puño.
Gracias a la gentileza de don Luis Palacios, he podido consultar una copia digital. Subrayados, escolios donde el Inca polemiza con el autor, le enmienda la plana o sencillamente deja destilar su amargura. Por las monedas sabemos ahora que el Lope de Gómara que poseía se lo llevó, con otra docena de títulos, el doctor Bernardo de Aldrete. Muerto su hermano gemelo José, apenas un par de meses después que Garcilaso, Aldrete hizo un testamento donde dejaba la biblioteca de ambos al Colegio de la Compañía de Granada, del que José había sido rector. Pero en su testamento definitivo cambió de parecer y ordenó la venta de los libros, acaso para favorecer económicamente a otra hermana. Avent sua fata libelli. Las andanzas del Gómara hasta llegar a la librería limeña de Erich Klein, donde lo adquirió la Nacional del Perú, solo Dios la sabe. La letra de Aldrete es bien conocida. He cotejado los escolios y no creo ver su mano en ninguno de ellos. ¿Acaso prefirió no mancillar con sus propias anotaciones el precioso legado del amigo? Su sepultura a los pies del sagrario de esta catedral guarda el secreto. Menos suerte que las de Lope de Gómara y Cieza de León tuvieran otras de las crónicas de Indias que habían sido libros de cabecera de Garcilaso. Entre los títulos en romance que nadie quiso, aparte de 2 Floridas del Inca, se halla nada menos que la historia natural y moral de las Indias del padre Acosta, fuente primordial de los comentarios reales. ¿Qué sería del ejemplar? Lo imaginamos acribillado de glosas manuscritas no menos que el Gómara. ¿Acabaría en la biblioteca de algún clérigo que lo consiguiera de saldo después? Los libros que no se vendieron se dieron al librero Ginés de la Rúa por la mitad de precio. Entre ellos estaba también la crónica del Perú de Diego Hernández, el palentino, ampliamente citada por Garcilaso. La lista supera la de aquellos que sí hallaron comprador y rebasa la centena. ¿Porque no interesaban a nadie? ¿Porque ya los tenían? ¿Quizá no dio tiempo a subastarlos todos? Conviene ser cautos a la hora de sacar conclusiones. Una buena porción de los desechados son libros en italiano, pues no todos, ni mucho menos, se los llevó Tinti. Petrarcas, Boccaccios, Orlandos que alimentaron la fantasía del Inca y dulcificaron sus ocios. Lecturas que se le vienen a las mientes cuando escribe, como el lance aquel del donoso Fray Cebolla en la 6ª jornada del Decamerón, evocado en los comentarios reales al describir la diversidad de papagayos de los Andes y la galanura de sus plumas. Ejemplares de León hebreo en toscano, sobre los que se habrá deshojado, traduciéndolos para sí poco a poco, escribiéndolos él mismo a pedazos. Castiglione, Paolo Giovio, Cornelio Muso, obispo de Bitonto, y Virgilio, Suetonio, Plutarco, igualmente en italiano. Tampoco la mayoría de las obras que estaban en latín interesó a nadie. Un Terencio, un César, un Cicerón, un Salustio, un Ovidio, 2 Suetonios más, la Súmulae de Domingo de Soto, varias Polianteas, algún otro León hebreo y así hasta 40 títulos. Entre ellos, sendos tratados de retórica a cargo de jesuitas españoles. Uno, el del granadino Francisco de Castro, con dedicatoria en letras de molde al Inca y un soneto en un cupatorio de Góngora en doble versión latina y castellana. Cabe suponer que en las bibliotecas de Aldrete o el abad de Rute ya estuviera. Pero era el ejemplar que había pertenecido a Garcilaso, buen amigo de ambos y del autor. Quizá el bolsillo pudo más que la piedad. Duele pensar que terminase comido por la humedad o los ratones. Lo que daríamos hoy por poder pujar por él. Esa edición cordobesa de 1611 a cargo de Francisco de Cea es extremadamente rara en nuestros días. El otro es el conocido Manual de Retórica de Cipriano Suárez. En cuanto a Góngora, por si alguno de ustedes se lo está preguntando, no se llevó nada. Las ausencias de la almoneda pueden ser tan llamativas como las presencias. En la del obispo Pacheco, en 1590, sí sabemos por su propio testimonio que había adquirido un forro entero de jineta muy bueno y a muy buen precio, pero que le salió caro, porque su entonces amigo, el inquisidor Reynoso, se lo pidió para verlo y nunca más se lo devolvió. En mayo de 1616, sin embargo, ignoramos que es de don Luis. Eximido 5 años antes de sus obligaciones como racionero, ni siquiera tenemos la certeza de que se encontrara en Córdoba cuando murió el Inca, aunque lo más probable es que sí.
Lo único que nos consta de él por esas fechas es que en febrero acababa de recibir uno de los golpes más duros que le asestó la vida, la muerte de su hermano menor, don Juan de Góngora, al que estaba muy unido, pérdida con graves consecuencias para su propio porvenir. Quien por el contrario se compró, y a manos llenas, aunque solo libros, fue otro devoto gongorino, don Lope Ambrosio Sarmiento de Acuña, el mayorazgo del primer conde, para esas fechas todavía señor de Gondomar. De hecho, de todos fue don Lope quien más haberes se dejó en libros, 43 reales, y quien más adquirió, 23, si bien no eran los más caros, pues algún otro comprador, como el mencionado Belloso, por solo 6 pagó una suma cercana. Calderilla, en cualquier caso, comparado con lo que Jiménez de la Pastora había desembolsado por los tapices. Don Lope, nacido en Valladolid, era portador del gen bibliofílico de su padre, Diego Sarmiento de Acuña. Residía en Córdoba por su matrimonio con una cordobesa de abolengo, doña Aldonza de Sotomayor y Figueroa. Por los días de la Almoneda estaban esperando un hijo. Don Lope Ambrosio no había cumplido aún los 27 y moriría muy pronto, en septiembre de 1618. Es decir, 8 años antes que su afligido padre, a quien le llovieron las condolencias de medio mundo, y nos preguntamos si también los libros que había ido atesorando su malogrado primogénito. Esta posibilidad nos movió a consultar el inventario que en abril de 1623 se hizo de la fabulosa biblioteca que Gondomar tenía en Valladolid. Faltan los libros que estaban en Madrid y en la propia Gondomar. Casi todos los títulos que adquirió su hijo en la Almoneda del Inca figuran en él, lo cual solo ratifica lo que ya barruntábamos, que apenas había libro que escapara a la curiosidad del dueño de la Casa del Sol. De ningún modo, y quiero recalcarlo, significa que se trate necesariamente de los ejemplares que pertenecieron al Inca. La librería de don Diego Sarmiento de Acuña es parte sustancial, como saben, de la Biblioteca Real. Así que a Palacio nos fuimos buscando a Garcilaso, apertrechados de humo y las 4 onzas de pericia grafística que nos suministran sus autógrafos. Y allí hemos estado viendo el incomparable De Officis de Cicerón de Aldo Manuzio el Joven, Venecia 1581, las tragedias de Séneca, salidas en 1563, de las prensas de Enricum Petri en Basilea, la historia de Venecia en latín de Marco Antonio Sabélico, asimismo impresa en Basilea en 1556 por Nicolaus Episcopius el Viejo, amigo de Erasmo, un Dante de Faltriquera, publicado en Lyon en 1571, la edición veneciana de 1600 del vocabulario de Cristóbal de las Casas, aviesamente guillotinada, el examen de ingenios de Huarte de San Juan, impreso en Medina del Campo en 1603, los tratados ecuestres de los 2 Ferraro, padre e hijo, la minuciosísima historia del caballo de Caracciolo, donde hasta los distintos modos de toser el caballo, 9 tipos, se examinan, y las formas de curarlos, el del Hecatomiti de Giraldi, que pudo inspirar Otelo. Y allí, en De la Institutione, Venecia, 1542, de Alessandro Piccolomini, aquel caballero senés digno de todo loor, en palabras de Garcilaso, hemos creído adivinar escolios transfigurados en la letra del Inca por algún geniecillo travieso, porque en la soledad del gabinete se ven cosas muy claras que no son verdad. Pero aunque sea para perseguir quimeras y atrapar engaños, el fondo de Gondomar es una fiesta. Y allí seguiremos, si Dios no lo remedia, mareando Tácitos y Boyardos y Serafinos y Bembos, aunque presumiblemente nunca lograremos averiguar si alguno de ellos es el que el pobre don Lope adquirió en la Almoneda del Inca aquel 5 de mayo de 1616 lleno de promesas, cuando no sabía que a él mismo no le quedaba vida por delante para llegar a leer todos los libros ni conocer las tristezas de la carne. La vía de investigación que se nos abre con la Almoneda puede llevarnos a donde menos lo esperemos. Hacen falta paciencia, constancia, mucha prudencia y el concurso de enfoques y saberes muy diversos. Es preciso huir de toda demasía y vanidad. No hay ninguna prisa. Somos mortales y la vida apremia, pero aprendamos de este edificio, que tanto sabe de los embelecos del tiempo y de sus mudanzas. Cuando surge un documento de semejante valor, la responsabilidad es enorme. Lo que hoy hagamos o dejemos de hacer con él condicionará a quienes vengan detrás. Así que sin precipitación, pero sin remisión.
Por mi parte, me es muy grato suscribir el consabido ofrecimiento del Inca. El árbol queda plantado y el jardín abierto, donde podrá entrar quien quisiere y sacar la rama que más gusto le diere y ponerla en su lugar con estotras, que a mí se me hará mucha merced en ello. Aunque más todavía me complace anunciarlo aquí, en mi Córdoba querida, en este jueves sin París y con aguaceros, e invitar a las autoridades presentes a que se miren en el espejo de ese mago del oxímoron que es Garcilaso y promuevan las acciones necesarias para que de Córdoba salga una renovación de los estudios garcilasianos y gongorinos, puesto que tenemos el capital humano y documental necesario para acometerla, porque al igual que aquella marina de Córdoba manumitida por el Inca, podemos hacer cosas mejores, propias de personas libres, y debemos hacerlas. Los 5 canarios que tenía el Inca se los llevó por 56 reales un Francisco Fernández, que no es el abad de Rute, vecino de Córdoba, con sus jaulas. Debieron de tener más de un pretendiente, pues el precio de salida había sido de 40 reales. El más dulce patrimonio de aquel chiquillo que amaba a los pájaros. Del niño aquel que un día en el Cuzco se desmayó, pasando el río en el Chaguar, la maroma de orilla a orilla, sobre la que se desliza un canasto de mimbre, y que andando los años pasó los Andes, y las dunas, y el Mar del Sur, y el Istmo, y el Caribe, y el océano, y entre las lomas evanescentes de Córdoba dio en soñar ese sueño del hombre que es la infancia, y soñando quiso que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tuvieran una segunda oportunidad sobre la tierra. Mi reconocimiento al Cabildo por la hospitalidad, mi enhorabuena por la exposición, a los comisarios y a su equipo, y a todos ustedes por su atención. Yusul Paiki, muchas gracias.